Bienvenidos a este bloque que dentro de la asignatura de Prevención de Incendios Forestales se va a ocupar de presentar las bases de diseño y cálculo de las infraestructuras hidráulicas para la defensa contra incendios forestales. Desarrollaremos este bloque mi compañera Carolina Martínez, a la que tendréis oportunidad de conocer en el segundo módulo, y yo, José Anastasio Fernández. El objetivo general que nos proponemos es que conozcáis las características y aspectos clave de un proyecto tipo de infraestructuras para la defensa contra incendios forestales. Y como objetivos específicos es que conozcáis los tipos y sus requerimientos y seáis capaces de identificar los condicionantes del proyecto, tanto en accesos como en captación, conducción, almacenamiento y carga. También que consideréis otras funcionalidades de estas infraestructuras y sus compatibilidades con los usos fundamentales. Y por último, el bloque que se encargará de desarrollar mi compañera Carolina Martínez, que seáis capaces de aplicar criterios hidráulicos para el diseño básico de instalaciones de hidrantes. ¿Para qué las infraestructuras de defensa contra incendios forestales? El objetivo es fácil de enunciar: garantizar la disponibilidad de agua de un modo fácil y rápido. Esas tres condiciones, disponibilidad, facilidad y rapidez, son las que aseguran la efectividad y la eficiencia en la extinción. ¿Cómo garantizamos la disponibilidad? Pues almacenando agua, porque no siempre tenemos agua disponible cuando nos hace falta, y la podemos almacenar bien en su condición natural, en lagos y lagunas, en elementos artificiales, embalses, balsas, depósitos fijos, depósitos móviles o piscinas, o utilizando la red de abastecimiento. Son casos muy especiales y fundamentalmente están relacionados en las zonas periurbanas, exclusivamente en las zonas periurbanas. ¿Cómo garantizamos que esa disponibilidad sea fácil? Pues es muy importante que aseguremos unos accesos adecuados a los medios de extinción, que estén adecuadamente señalizados y que estén plenamente operativos durante el periodo en el que está prevista la campaña contra incendios forestales. Y por último, la rapidez, pues que la toma para la carga de vehículos sea sin bomba en la medida de lo posible, y que, si es necesario con bomba, que sea sin necesidad de que tengan que hacer una aspiración significativa. Veremos con más calma y detalle estos dos últimos requerimientos. Para abordar estos contenidos hemos planteado dos temas. En el primer tema, que es el que desarrollaré a continuación, vamos a ver las bases conceptuales de todos los elementos que componen el esquema general de una instalación, y presentaremos la discusión de unos pocos casos reales que creemos que son ilustrativos y que ayudan a entender la importancia de detalles que aparentemente son pequeños, pero que pueden condicionar y mucho esa eficiencia de los medios de extinción. En el tema 2 se presentarán los criterios hidráulicos, incidiendo sobre los requisitos de funcionamiento y ya pasando a los criterios de diseño y la comprobación de esos requisitos a partir del diseño de la tubería. Como documentación complementaria se van a aportar normas técnicas facilitadas por la Generalitat Valenciana y catálogos comerciales de hidrantes y de tuberías que son útiles para esa parte de cálculo y diseño, y también algunos planes técnicos que pueden servir como referencia y como punto de partida para el diseño de otros planes técnicos, teniendo en cuenta estas infraestructuras hidráulicas para la defensa contra incendios forestales. Vamos entonces a abordar esas bases conceptuales. Y lo que vamos a hacer es seguir el esquema general de una instalación. Empezaremos por presentar todos los elementos de la captación, a continuación detallaremos todo lo que hay que tener en cuenta en el diseño de una conducción, el almacenamiento será el paso siguiente, junto con la carga, elemento fundamental, sin olvidar, como ya decíamos, otras funcionalidades que pueden servirse a partir de los sobrantes de ese almacenamiento. En la captación, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Normalmente, si lo hacemos a través de un curso de agua, ya sea permanente o estacional, lo que vamos a disponer es un azuz.
Ese azud, en general de pequeñas dimensiones, lo que nos debe asegurar es que tengamos una cota de lámina de agua suficiente para el canal de toma. Cota de lámina de agua que va a garantizar que ese canal de toma lleva agua con independencia del caudal circulante. A partir de ahí, con ese canal de toma, vamos a hacer llegar por superficie el agua hasta un elemento que nos va a asegurar, en primer lugar, que vamos a quitar todos los sedimentos, un desarenador, una rejilla para evitar que los flotantes entren y a partir de ahí entrar en la arqueta de carga, en la arqueta de toma, para todo el sistema de conducción. El objetivo de esta captación es, como ya hemos dicho, tomar agua y llevarla a la cámara de carga de la tubería de conducción. El azud de derivación tenemos que tratar de que tenga la altura estrictamente necesaria para dar cota hasta la toma y, en la medida de lo posible, que sea operativo solo durante el periodo de defensa contra incendios forestales, por ejemplo, con una compuerta extraíble, porque de esa manera evitamos que se produzca la colmatación del vaso y se pueda producir una posible afección a la toma y que se convierta en un obstáculo permanente que limite la transitabilidad para las especies acuáticas. En la imagen que vemos, aquí no se están cumpliendo esos objetivos y ahí vemos cómo se trata de un azud, evidentemente es pequeño, evidentemente garantiza una cota de lámina de agua con independencia del caudal, pero puede generar problemas de colmatación de vaso y posible afección a la toma y desde luego se presenta como un obstáculo que limitaría la transitabilidad, en este caso, para las especies de peces que pudiesen utilizar este arroyo para la freza. En cuanto a la toma, hay que evitar que flotantes y sedimentos obstruyan o entren en la derivación que luego nosotros vamos a meter por tubería hasta llegar al estanque de almacenamiento, al depósito de almacenamiento, y las recomendaciones que sean siempre en lámina libre, de manera que sea muy fácil quitar obstáculos o elementos que lo hayan podido obstruir. La tenemos que colocar, como señalamos en la imagen anterior, en el lateral del vaso, alejada del vertedero del azud y fuera de la línea de circulación del flujo. Esto es importante porque en el vertedero del azud es donde normalmente se nos van a acumular tanto los sedimentos como y sobre todo los flotantes. Disponerla con un ángulo de 90 grados respecto a la línea de circulación preferente del flujo en el vaso y, como hemos señalado, disponer desarenadores antes de la arqueta de carga. Ahí vemos el desarenador con, aquí podemos ver la rejilla que retendría los flotantes, la arqueta de carga estaría detrás de la rejilla y también vemos aquí el elemento que nos va a permitir el que los sobrantes o los excedentes salgan y mediante una línea de flujo controlada lleguen al arroyo que nos está sirviendo este agua. Recordar también que es muy importante disponer de como hemos visto, de un desagüe de fondo para atender las tareas de limpieza y que nos permita garantizar al comienzo de cada temporada que el desarenador está perfectamente limpio y en perfectas condiciones de uso. Pasamos ahora al siguiente elemento de nuestra instalación, que es la conducción, lo que nos va a llevar el agua desde el desarenador hasta el depósito. El primer elemento es la arqueta de carga, a la que tenemos que acceder desde el desarenador colocando una rejilla para evitar la entrada de animales y de los objetos que pudiera haber pasado las barreras que hemos dispuesto en el desarenador. Esta arqueta debe disponer de una llave de corte para poder cerrar la entrada y así, en su caso, poder vaciar el circuito. Esta tarea va a ser necesaria siempre cuando terminemos la campaña y es posible que la tengamos que realizar si hay que hacer alguna tarea de mantenimiento. Hay que tener presente también que si nuestra conducción cruza alguna pista o alguna carretera, es conveniente disponer pasatubos, porque así, si se produce alguna incidencia, la reparación es muy sencilla y no hay que levantar todo el firme de la pista forestal o de la carretera que tengamos que cruzar.
También nuestra conducción debe disponer de arquetas de registro. Estas arquetas de registro deben tener una llave de corte que nos permita aislar el tramo ante tareas de reparación y o mantenimiento, y también una llave de comprobación de flujo para verificar que se produce la circulación y, ante una incidencia, saber dónde está la obstrucción y poder actuar convenientemente. En conducciones normales pues, se dispondrían llaves de corte y llaves de comprobación de flujo como las que vemos en las imágenes. En campo es muy recomendable esta alternativa que ahora voy a describir, en la que se producen todos estos elementos, o podemos disponer de todos estos elementos sin que haya ningún elemento, ninguna cuestión mecánica, todas estas funciones, perdón, sin que haya ningún elemento mecánico. Como vemos en esta arqueta, tenemos la entrada que se coloca a una cota relativamente alta en la arqueta. La salida la tendríamos a una cota sensiblemente más baja, aunque no en contacto con el lecho para evitar que los posibles sedimentos sigan circulando por la conducción, y asegurándonos que la cota de entrada está por encima de la cota de lámina de agua a la que corresponde la salida. ¿Por qué? Porque así, con la arqueta cerrada, el agua entra y podemos simplemente acercándonos a la arqueta, podemos comprobar que hay circulación de flujo. Como digo, no hace falta ni siquiera abrirlo, lo oímos perfectamente. De manera que ya tenemos la comprobación de flujo, oyendo sencillamente. También podemos actuar con una llave de corte, simplemente taponando esta salida. Automáticamente el agua, si no hemos tapado, seguiría saliendo y por esta tubería drenaría fuera de la arqueta. Esta misma tubería también nos permite identificar en las revisiones periódicas que hagamos del tramo de conducción, si hay algún problema en el tramo inferior, automáticamente veríamos a partir de qué arqueta está funcionando esta tubería de desagüe e identificaríamos el punto a partir del cual tenemos el problema. Estas arquetas hay que disponerlas cada vez que se produzca un cambio significativo de alineación. ¿Por qué? Pues porque de esa forma, si se produce una incidencia en un tramo, es muy fácil replantear la situación de la tubería. Basta con unir una línea recta entre dos arquetas sucesivas y, si hay que levantar, nuestras tareas para levantar el terreno y acceder a la tubería y proceder a la reparación sería mucho más fácil. En cualquier caso, hay que colocar una al menos cada 200 o 250 metros y, desde luego, siempre que sea necesario producir un empalme, porque la longitud de la tubería que se nos suministra es limitada. Algunas consideraciones adicionales con respecto a las arquetas. Hemos visto la arqueta de entrada o de carga, las arquetas de registro en los elementos intermedios de la conducción y, por último, la arqueta final o arqueta de llenado de depósito. Evidentemente tiene que tener una llave de corte para operar la entrada del depósito y también una llave de desagüe para la conducción. En conjunto, todo el sistema de conducción es recomendable que sea con una tubería de polietileno de baja densidad, porque es menos rígida y menos frágil que las de PVC. Como veremos después en la parte de dimensionado, hay que verificar siempre el timbraje para que soporte las presiones, para que el material y el espesor con el que la estamos instalando sea capaz de soportar las presiones de diseño. Es conveniente enterrarla al menos 15 centímetros para proteger de heladas, también de animales y del vandalismo. Que sean diámetros generosos, velocidades tienen que ser superiores al medio metro por segundo y recomendable, como veremos, por encima de 1 metro. ¿Por qué velocidades altas? Pues porque de esa manera evitamos que se produzcan sedimentaciones en el conjunto de la instalación. Y luego también en el perfil longitudinal de la tubería es conveniente evitar sobrelevaciones para que se produzcan acumulaciones de gas, de aire, y también de presiones importantes, porque luego en el vaciado general se nos quedaría agua y ahí podríamos tener problemas a medio y largo plazo.
En cuanto a las características del depósito, ya entramos en el bloque de almacenamiento. Conviene que tenga una capacidad sensiblemente importante, es recomendable que supere los 200 metros cúbicos y es recomendable que sean elementos circulares, se pueden instalar con elementos prefabricados, digo que es muy recomendable porque vamos a trabajar en campo en unas condiciones que no siempre son las más adecuadas para la ejecución material de toda la instalación allí, y cuanto más prefabricados hagamos llegar mejor, de manera que la única dificultad sea el transporte, con un radio mínimo de 5 metros, una altura de 3 metros, y que como los esfuerzos, las presiones van a ser más importantes en la base, pues que esté semienterrado con una altura vista que esté entre 1 y como máximo 1,5 metros. Es importante que el desagüe, que el llenado se haga en la parte alta del depósito, como vemos aquí. Vemos aquí, venimos de la arqueta de llenado y que el desagüe se haga en la parte alta del depósito. ¿Por qué? Porque de esta manera, simplemente acercándonos al depósito, oímos caer el agua y eso nos garantiza que todo el sistema de conducción y la toma está funcionando correctamente. En cuanto al rebosadero que vemos aquí, que limita la altura de agua en el depósito, debe ser la única toma que da servicio a otras funcionalidades, abrevadero, charca, bebedero para la fauna o una fuente. Insisto, debe ser la única toma que da servicio a otras funcionalidades. Dicho de otra manera, cualquier funcionalidad que no sea la carga de los vehículos debe estar atendida exclusivamente con los sobrantes. Es conveniente que la toma se haga en codo invertido, porque si la toma es horizontal y aquí por cualquier circunstancia aparece algún flotante, es más fácil que se obstruya. Con codo invertido no digo que sea imposible, pero desde luego es mucho más difícil. Y por último, que una vez atendidos esas otras funcionalidades, el vertido se haga a un punto controlado. Y esto es importante porque a veces, si no se tiene en cuenta eso, ese vertido va por cuneta, termina cruzando en algún punto la pista forestal y puede provocar afecciones al firme que dificulten la transitabilidad. Debe disponer también de un desagüe de fondo, que vemos aquí, lo estamos señalando con el puntero, con toma a cota de solera para facilitar las tareas de limpieza. De nuevo, el vertido de ese desagüe de fondo tiene que ser a un punto controlado. Y por último, tiene que tener la toma a la tubería de distribución, lo que nos va a servir para ir a los elementos de carga de los vehículos contra incendios, que esté ligeramente elevada, por encima de la solera, 2 o 3 centímetros, para que así limitemos la entrada de los sedimentos que inevitablemente vamos a tener en el fondo del depósito. Seguimos con las características del depósito y distinguimos aquí si es un depósito que tiene carga aérea, por lo tanto puede tener un uso mixto, vehículos de tierra y carga aérea, o solo con carga de tierra, carga con vehículos autobomba. Si es carga aérea, lógicamente tiene que estar abierto. Hay que disponer una valla perimetral y una rampa interior de salida, de manera que cualquier animal o persona que pudiera caer disponga de esta rampa perimetral. Vemos que esta rampa perimetral arrancaría a cota 0 y iría subiendo en espiral hasta alcanzar la cota más 3, de manera que tanto animales como personas podrían salir fácilmente de este depósito si accidentalmente cayeran. En ningún caso el depósito puede contener elementos en los que pueda quedarse enganchado el helibalde del helicóptero, y en su entorno no pueden instalarse elementos que puedan desprenderse con facilidad como consecuencia de las turbulencias generadas por el helicóptero. Si el depósito es solo para carga en tierra, debería estar cerrado, con una trampilla evidentemente, como vemos ahí, de acceso para el mantenimiento, y en este caso ya no requiere ni valla perimetral ni rampa interior. Cerrado porque de esa manera garantizamos que ni animales ni personas van a tener ningún riesgo de caer en el depósito. Ya hemos visto las características de nuestro depósito, vamos a ver ahora las características de la arqueta de distribución. Esta arqueta de distribución, como vemos, va a recibir dos tomas, la toma que va a servir para la carga de los vehículos y la toma que va a ir que proviene del desagüe de fondo y que va a ir a vertido controlado.
Ambas deben ir dispuestas con la correspondiente llave de corte y es recomendable instalar un bypass de manera que si hay alguna incidencia siempre podamos utilizar la salida del desagüe de fondo para, si hubiese algún problema en este tramo de aquí, poder utilizarlo para abastecer a nuestros vehículos. Desde luego, insistir que desde ninguna de estas dos tomas se pueden habilitar otros usos que no sean los estrictamente aquí señalados. Recordamos, por lo tanto, que con la tubería con la que estamos controlando la cota de lámina de agua dentro del depósito, la tubería que, por lo tanto, va a recibir los sobrantes, es el rebosadero, son con las que vamos a dar los usos de abrevadero, vertedero o, en su caso, fuente. Para esas funcionalidades hay que recordar que si el depósito requiere un llenado asistido, no se deben contemplar otros usos, porque no vamos a tener sobrantes. Llenado asistido es el caso de que tengamos un depósito en el que, por las circunstancias o por la climatología en la época de verano, no hay posibilidad de llenarlo ni con fuente ni con la red de drenaje, con los arroyos o con las vaguadas que drenan el monte, y entonces hay que, al inicio de la campaña, se rellena con autobomba y queda ahí el depósito disponible para, si hay algún incendio, poder utilizar ese agua. En ese caso no hay que contemplar usos complementarios. Considerar otros usos, como ya hemos dicho, solo por el rebosadero, y desde luego en ningún caso no hay ningún uso marginal que deba satisfacerse desde el circuito de distribución. En cuanto al abrevadero, habrá que dimensionarlo en función de la cabaña que habitualmente lo vaya a utilizar, si es porque puede ser ovino, vacuno, caballar. También con los excedentes de ese abrevadero para la cabaña ganadera es recomendable hacer charca bebedero para la fauna, con algunos criterios como los que aquí se indican, que son muy generales y que tal vez en función de las características de la fauna local haya que adecuar. Tenemos entonces ya el agua preparada para ser cargada en nuestros vehículos. Y vamos a empezar por describir el procedimiento más recomendable, y es que esa carga se haga a presión. El vehículo para cargarse no necesita bomba, y en este caso son los hidrantes los que nos van a permitir hacer esa tarea. Los requerimientos mínimos de este tipo de instalaciones es que el caudal que circule sea del orden de 1000 litros por minuto para que los tiempos de carga del vehículo sean bajos. Pensemos un vehículo estándar de 3000 litros, pues que en 3 minutos se pueda llenar, más el tiempo de conexión, que no tiene por qué ser mucho, porque es simplemente conectar el mangote desde el depósito al hidrante, abrir la llave del hidrante y en 3 minutos y medio, 4 minutos, el vehículo estaría lleno. La presión en boca del hidrante debería ser de 1 atmósfera, por lo tanto la diferencia de cota, esto es importante, entre el depósito y el hidrante debería estar entre 15 y 20 metros, teniendo en cuenta las pérdidas de carga que se produzcan y que ya veremos en el siguiente módulo cómo calcular adecuadamente. ¿Qué características deben tener estos hidrantes? El primer requisito es que sean de columna seca. Aquí vemos que la válvula que permite que el agua llegue hasta los racores está sensiblemente por debajo de la cota de terreno. ¿Por qué es interesante columna seca? Pues en primer lugar, para que no haya problemas en invierno y no se nos hielen. Es verdad que estos van a estar operativos fundamentalmente en la campaña de incendios y no vamos a tener esas dificultades, y sobre todo porque, como tienen una línea de rotura preferente por impacto, que esa línea de rotura esté lejos de donde tenemos el flujo. Para entendernos, esto que vemos en las películas, ¿no?, americanas de los años 50, que cada vez que un coche chocaba contra un hidrante salía ese chorro de agua que era tan vistoso y que ha dado tanto juego. Bueno, pues eso no se produciría. La línea de rotura preferente la tendríamos aquí, como no afecta a la válvula y a la zona donde está el agua
en contacto con la válvula, pues el hidrante sufriría daños, pero no tendríamos pérdida de agua. En cuanto a las salidas, las estándares son los tipo Barcelona de 40 y 70, también es recomendable colocarla de 100 milímetros, aunque conviene que esas salidas estén acorde con las características de los mangotes que llevan los vehículos de defensa contra incendios forestales. También es recomendable que esté protegido con un fanal, es esta capucha o esta caperuza que colocamos encima del hidrante y que es muy fácil de quitar. Eso en cuanto al hidrante propiamente dicho, pero no hay que olvidar el área de carga. No hay que olvidar el área de carga porque en ese área de carga van a maniobrar los camiones y van a maniobrar en unas condiciones en las que quieren cargar deprisa, donde puede haber problemas de visibilidad por humo, donde hay mucha tensión. Entonces hay que facilitar al máximo todo ese proceso de carga. Y en ese sentido lo primero es que conviene defender el hidrante con postes suficientemente altos para que el conductor los pueda ver, pintados de rojo y blanco y formando un cuadrado amplio, en torno a 1,5 metros, para evitar los posibles impactos de la autobomba cuando maniobra y que inhabilite el uso de ese hidrante. También es muy importante disponer en una zona amplia, al menos 4 por 5,5 metros, una solera que soporte los posibles derrames, los seguros derrames que se van a producir durante el proceso de carga, de manera que en esa zona el firme esté siempre en un perfecto estado y el camión pueda maniobrar sin ninguna dificultad. Como digo, una zona amplia y con una solera que mantenga sus condiciones portantes con independencia de si hay derrames o no de agua. Estos hidrantes se han desarrollado y se han utilizado recientemente, desde hace unos años, mucho en España. Aquí vemos algunos ejemplos de donde ha habido noticias de prensa que informan de estos hidrantes. Fíjense, por ejemplo, en el norte, la Confederación Hidrográfica del Norte, pues ya se han planteado esos hidrantes, en primer lugar, cerca de los núcleos de población, en las áreas periurbanas. También en la zona de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento, en colaboración con la Confederación Hidrográfica, también ha procedido a instalar esta red de hidrantes de nuevo cerca en las zonas periurbanas. Esto mismo en Málaga, en Mijas, donde también plantean los hidrantes como una sucesión de elementos en los que se puedan conectar ya no solo camiones, sino mangueras, es un poco el objetivo en estos núcleos de población, desde las que poder hacer frente al incendio que se acerque al núcleo de población. Probablemente quien más ha desarrollado estos elementos sea el Cabildo, el Cabildo Canario, en la isla de Santa Cruz, donde se han dispuesto hidrantes tanto para la carga de vehículos como para el tendido de mangueras. También indicar la instalación, digamos que se sale un poco de esta descripción que hemos hecho, porque en este caso se colocan literalmente unos cañones de alta presión, fíjense además a qué altura, para defender también una zona periurbana importante en la Comunidad Valenciana. Requieren una bomba, un generador eléctrico, como ya digo, es un caso un poco extremo de la utilización de estos dispositivos. Aquí vemos también la instalación en nuevos hidrantes próximos a la interfase urbano-forestal. Esto es lo habitual, aunque como ya digo, cada vez más se están generalizando en el monte propiamente dicho, en este caso en el Guadiana. Desde luego, sin duda, los hidrantes es la mejor opción para la carga. El vehículo no necesita arrancar la bomba, simplemente conectar el mangote con el hidrante y la carga se produce en muy pocos minutos. A partir de ahí vamos a ver cuándo es necesario cargar.
por aspiración, es decir, utilizando la bomba. Y dentro de estos tipos de carga por aspiración hay dos tipologías que, como veremos, son muy distintas, porque los problemas que dan son también muy distintos. La primera es la que en principio estamos más acostumbrados a pensar, y es que la bomba, aquí es donde estaría el eje de la bomba, donde estoy señalando con el puntero, el eje de la bomba está por encima de la lámina de agua. En definitiva, es necesario hacer una aspiración propiamente dicha. En este caso, el mangote hay que instalarlo y hay que hacer una aspiración completa. Este sería un primer caso, dentro de este caso genérico en el que la cota de lámina de agua está por debajo de la cota de bomba. Una alternativa que nos ahorraría esta conexión del mangote sería establecer un punto en campo en el que ya tenemos hecha una preinstalación. En esa preinstalación, incluso con una adecuación del firme, el camión accede y lo único que tiene que hacer es conectar el mangote con esta toma y arrancar la bomba. En los dos casos, tanto si tenemos preinstalación como si no, recordemos que la cota de la bomba está por encima de la cota de lámina de agua y por lo tanto tenemos un tramo de aspiración neta. La otra alternativa en la que es necesaria la bomba es el caso que vemos aquí. Dentro de esta caseta hay una toma en la que se puede conectar, que se conecta con la bomba del camión. La cota del agua en el depósito, en este caso, está por encima de la cota del eje de la bomba. Evidentemente uno podría pensar que se podría llenar el camión contando únicamente con la presión que ejerce el agua que hay en el depósito. ¿Qué ocurre? Que esa presión es pequeña y que el tiempo de llenado sería muy grande. Para reducir ese tiempo de llenado, lo que se hace es conectar el mangote a la toma y arrancar la bomba. De esa manera reducimos el tiempo de llenado. Lo importante en este caso, y la gran diferencia con los dos casos que hemos comentado aquí, es que la bomba ya no tiene un elemento de aspiración, como ocurre aquí o aquí. La bomba sigue trabajando, tiene que llevar el agua y la acelera, pero sin necesidad de hacer una aspiración propiamente dicha. Vamos ahora a comentar la problemática de la aspiración. Empezamos en primer lugar por la aspiración que podríamos llamar de una manera poco elegante, aspiración a pelo, es decir, cuando tenemos que ir a una laguna, a un río y no tenemos otra cosa. Claro, ¿cuál es el problema más habitual? Pues que no nos podamos acercar a ese punto de toma, que el mangote se nos quede corto y que aunque tengamos agua y tengamos camión, no podamos aspirar. A veces, si ese no es el problema, podemos tener dificultades para el cebado, porque la altura de aspiración sea muy grande, o porque al echar el mangote, la rejilla pues se nos obstruya con los restos que hay en el fondo, ya sea de sedimentos o vegetales. En definitiva, esta aspiración directa con mangote sobre la red natural donde podemos encontrar agua, lagunas o ríos, hay que utilizarla solo como último recurso y hay que hacer las previsiones de ese uso con antelación, como veremos a continuación. Otra alternativa que tampoco es recomendable es colocar una arqueta de aspiración. Esa arqueta tiene que tener unas dimensiones significativas, tiene que tener un desagüe de fondo para mantenimiento, tiene que estar cerrada con tapa, tiene que tener una tubería de llenado con arqueta para llave de corte, en definitiva, lógicamente vinculada a un depósito, y no tiene ningún sentido que establezcamos una arqueta de aspiración cuando podemos hacer una arqueta con aspiración en carga, como hemos descrito anteriormente. La alternativa a aspiración con mangote en laguna o en río directamente sin más es hacer una previsión
y disponer tomas de aspiración en seco, como lo que vemos en la imagen. Así podemos garantizar que todo el tramo de aspiración está en perfectas condiciones, que el vehículo puede acceder a colocar el mangote sin ninguna dificultad. Desde luego hay que tener en cuenta que estos puntos deben hacerse con una diferencia de cota que no es recomendable que supere los 5 metros, utilizando grandes diámetros de tubería para que las pérdidas de carga en el tramo de aspiración sean muy limitadas, revisando la estanqueidad de la tubería y asegurando que el área de carga esté convenientemente acondicionada, con la protección de la toma y con un firme que garantice que los vehículos van a poder operar en cualquier circunstancia y, por supuesto, que esté convenientemente señalizada. Desde luego, si hay que hacer una carga por aspiración, esta sería la única recomendable. Cuando nuestro vehículo tiene que cargar directamente del depósito, desde la base del depósito, estamos hablando entonces de una aspiración en carga. Es verdad que la bomba va a tener que tirar del agua, vamos a tener que trabajar con la bomba, pero nos vamos a ahorrar todos los problemas derivados de un tramo de aspiración. En estos hay que disponerla, claro, en aquellos depósitos en los que no es posible ubicar un hidrante con presión suficiente para la carga sin bomba. Debe incorporarse, es recomendable, como vemos en la imagen, otra toma con un diámetro más pequeño para, en su caso, hacer el llenado asistido del depósito, por si el año viniera muy seco y la red natural de drenaje que nos sirve para llenar el depósito no nos facilitara el agua suficiente. Si, como ya hemos señalado, el depósito permite la carga de helicópteros, este punto de toma tiene que estar necesariamente fuera del vallado de seguridad. Y desde luego, como siempre, el área de carga acondicionada y señalizada. Recordemos que esta carga por aspiración tiene la enorme ventaja de que no se nos van a presentar problemas de cebado. Vamos a ver a continuación la única disposición que es recomendable cuando no queda más remedio que utilizar la funcionalidad de aspiración de nuestra bomba, y es lo que llamamos la toma de aspiración en seco. Como vemos y como ya hemos indicado, lo que se hace es una preinstalación, de manera, como estamos viendo, como estamos señalando con el puntero, de manera que el vehículo llega a un área convenientemente adecuada y lo único que tiene que hacer es conectar el mangote de aspiración al racor correspondiente. Evidentemente persiste el problema de cebado, pero nos hemos quitado de encima todos los problemas de acceso y de posibles obstrucciones y de nuestra boquilla, de nuestra rejilla. Esta toma de aspiración en seco hay que diseñarla de manera que no se superen los 5 metros de diferencia de cota entre la cota de la toma y la cota de lámina de agua. Es muy recomendable tener grandes diámetros de tubería para que las pérdidas de carga en el tramo de aspiración sean pequeñas y garantizar con tubería muy resistente para garantizar la estanqueidad y desde luego hacer una adecuada protección del punto de toma y un adecuado tratamiento del firme de la zona donde se van a mover nuestros vehículos. En el caso de los depósitos, si no es posible, porque no hay diferencia de cota suficiente con un acceso practicable para nuestros vehículos autobomba, si no es posible ubicar un hidrante con presión suficiente, pues se pueden disponer tomas de aspiración en carga. De manera que, como ya hemos dicho, el mangote de nuestro vehículo se conecta a esta toma, que puede estar al pie del depósito o ligeramente separada, pero de manera que la altura de lámina de agua en el depósito es superior a la cota de la bomba. Por lo tanto, no hay tramo de aspiración propiamente dicho. En el momento que nosotros abrimos la válvula y arrancamos la bomba, no es necesario el cebado y por lo tanto no se dan todos esos problemas de cebado que hemos comentado y la carga suele hacerse sin ninguna dificultad.
Es recomendable en estos casos disponer de otra boca, que nos permita hacer el llenado de nuestro depósito en el caso de que ese año pues el verano venga muy seco y el arroyo que nosotros habitualmente utilizamos o la fuente para el llenado de nuestro depósito pues se haya secado, pues tener esta alternativa para hacer un llenado asistido. Desde luego, el área de carga, como siempre, tiene que estar convenientemente acondicionada y señalizada. Y si este depósito se utilizase también para la carga de helicópteros, este punto de toma tendría que estar, desde luego, fuera del vallado de seguridad. Entramos ya en el tema de los accesos y empezamos hablando de los helicópteros. La ubicación de nuestros depósitos debe ser siempre en zonas llanas y abiertas y evitando el efecto de sotavento, porque genera unas turbulencias que puede dificultar y mucho la siempre delicada maniobra de carga del helibalde. En cuanto a las características, tenemos dos zonas, la zona de carga y la zona de aproximación, porque las exigencias respecto a cada una de esas zonas son distintas. La zona de carga, al menos 20 metros alrededor del depósito, no puede tener obstáculos mayores que la altura vista del depósito, incluido el propio terreno. Si hace falta, como vemos en esta imagen que estamos señalando, habría que desmontar el terreno. Repito, en 20 metros no puede haber ningún obstáculo mayor que la altura vista de la coronación del depósito. Y en cuanto a la zona de aproximación, con una dimensión de al menos 30 metros a partir de la zona de carga y siempre la dirección de vientos dominantes, abriendo 90 grados, como vemos en la imagen, no puede haber obstáculos mayores que la altura vista del depósito más 4 metros. Esas serían las limitaciones que debemos tener en la zona de carga y en la zona de aproximación. Tanto en una como en otra, esas limitaciones incluyen el propio terreno. Los accesos para las autobombas, esto también es un aspecto importante que hay que tener en cuenta, porque si nosotros tenemos convenientemente adecuados nuestros depósitos garantizados que se llenan, con unos buenos elementos para la carga, con hidrantes o con carga sin necesidad de aspiración, si el camión no puede llegar, pues todo eso no nos ha servido de nada. De manera que tenemos que verificar que nuestros camiones pueden llegar y fácilmente. En ese sentido, tenemos que garantizar una altura libre, al menos de 4,5 metros, en todo el recorrido de nuestras pistas, en las curvas un sobreancho para que el camión no tenga que maniobrar al dar en las curvas, disponer apartaderos, si podemos en un solo lado, si la anchura no fuese suficiente, habría que ensanchar en ambos lados para que puedan cruzarse dos vehículos o para que en su caso pudiera dar la vuelta. Y desde luego cuando llegamos al punto de carga, pues un elemento que permita maniobrar al camión una vez hecha la carga y dar la vuelta sin ninguna dificultad. Por supuesto, también es muy importante que todos estos caminos estén señalizados. Que estén señalizados los depósitos y los hidrantes para indicar a la gente que allí se acerca que son puntos de agua para la defensa contra incendios forestales. En algunos casos se coloca incluso un teléfono para que pues, la gente que pasa por allí, los senderistas, si ven algún problema, puedan llamar a ese teléfono y pues en el fondo están haciendo un trabajo de vigilancia y los servicios de mantenimiento puedan actuar inmediatamente. Desde luego en los caminos hay que señalizar cruces con indicación de la distancia donde están los depósitos, porque en unos casos los conductores de los camiones conocen bien esos caminos, pero es posible que si tienen que venir pues, unidad militar de emergencias u otros vehículos de otras zonas que no conozcan también la zona, no tengan problemas para localizar dónde están esos depósitos. En cuanto a los helicópteros, hay que pintar la coronación del depósito o en su caso balizarla convenientemente. El vallado también tiene que estar convenientemente balizado y repetimos que cualquier elemento situado dentro del depósito debe hacerse visible, preferentemente pintado de rojo y blanco, aunque lo recomendable es que no haya ningún elemento. Muy importante también el mantenimiento.
Hay que establecer un protocolo de verificación de funcionalidad y mantenimiento de todos los elementos que hemos comentado en la instalación, incluido los accesos y su señalización. Hay que dejar una constancia en planos de todas las modificaciones que se realicen y dónde están todos esos elementos y, como ya hemos dicho, asegurar la transitabilidad de la pista de acceso y la operatividad de los apartaderos. Aquí vemos un ejemplo, en este caso de la Comunidad de Madrid, de cómo hay una base de datos en las que periódicamente se actualizan todos los elementos, se sitúan, se dan un mapa de localización, una ortoimagen con las coordenadas y se hacen unos croquis en alzado y sección de todos los elementos que están relacionados, en este caso, con un depósito, que, como vemos, tiene un elemento para aspiración en carga. En definitiva, hemos pasado revista a lo que al principio no era más que una sucesión de líneas y de símbolos, y yo confío en que hayan quedado claros todos los elementos que lo constituyen y todos los criterios que hay que tener para su diseño. Si hubiese alguna dificultad, pues volvéis atrás y hacéis un repaso de cada uno de los componentes para refrescar ideas o resolver algunas dudas que se os pudieran plantear. Siguiendo con el planteamiento que habíamos establecido dentro de este primer tema, y una vez formuladas estas bases conceptuales, vamos a ver alguna discusión de algunos casos reales. Lo que haremos será, como vemos aquí, en primer lugar, presentar el problema para inmediatamente plantear las soluciones. ¿Cuál es el problema? Pues esta imagen ya la hemos visto cuando comentábamos las características de la toma. En este caso se trata de un azud que es permanente, con los problemas que eso tiene, de que se nos puede colmatar el vaso y que además esto es un obstáculo para la transitabilidad de la biota acuática. Vemos también otro problema, y es que la toma, aquí vemos la tubería y aquí estaría la rejilla donde, a partir de la cual se llega el agua a la tubería. Vemos que la toma está en el paramento del azud, donde se van a acumular sedimentos y flotantes. Y además vemos que es una toma directa a la tubería sin más filtrado que la embocadura, la pequeña rejilla que hay en la embocadura de la tubería. ¿Cuál sería la solución? Pues evidentemente colocar un azud con compuerta extraíble, que se coloca al inicio de la campaña de contraincendios y se retira cuando finaliza, y la toma hay que colocarla suficientemente alejada del azud, habría que colocarla pues, aguas arriba, donde estamos señalando probablemente con el puntero, con un canal de derivación siempre en lámina libre, que estuviese rematado en un desarenador que fuese previo a la arqueta de carga de la tubería. Como digo, siempre en lámina libre, porque aunque lo colocamos alejado, no podemos garantizar que no nos lleguen flotantes, que nos lo puedan obstruir, y desde luego es muy fácil el mantenimiento de ese canal si está en lámina libre, porque con la mano podemos inmediatamente limpiar cualquier elemento que lo está obstruyendo. ¿Qué vemos aquí? También, como veis, todos son casos reales, pues que se ha hecho un empalme de la tubería, es verdad que se ha señalizado el punto, pero se ha dejado en superficie, no hay arqueta. Es muy sensible a vandalismo y a los animales, y desde luego en ese punto no es posible verificar la circulación del agua ni cortar el flujo para tareas de mantenimiento, si es que hubiese algún problema. ¿Cuál sería la solución? Pues evidentemente disponer de una arqueta, una de estas arquetas que ya hemos comentado, que son muy baratas, que no requieren mantenimiento, que no requieren ningún dispositivo mecánico y que permiten perfectamente cumplir con todas las funciones que hemos comentado de poder ver que hay circulación de flujo y de poder cortar el flujo hacia aguas abajo. Aquí vemos también, bueno, esta es la primera arqueta del tramo de conducción, y a partir de ahí ya no se visualiza, no es fácil identificar la siguiente arqueta. No hay una identificación. Claro, en caso de necesidad de reparación, pues tenemos dificultades para situar la tubería. Tendríamos que desde aquí empezar a picar y ir levantando el tramo a medida que vamos levantando tubería. Desde luego, lo que hay que procurar es que señalizar las arquetas de manera que sean fácilmente
identificables y que nos permitan, que la alineación entre arquetas nos reproduzca la disposición de la tubería, de manera que sea fácil el mantenimiento. ¿Qué problema vemos aquí? En este caso es un depósito que además está cerca de un área recreativa, donde acude mucha gente, con animales, personas, niños. Bueno, pues que se trata de un depósito sin cubrir y que además, como vemos por el agujero que hay aquí en la valla, está preparado para que el camión llegue hasta aquí y tenga que hacer una carga por aspiración. Evidentemente, ninguna de estas dos condiciones son razonables. Fijémonos además que aquí abajo tenemos el depósito, la base del depósito está a una cota sensiblemente inferior. Es evidente que lo que habría que hacer es cubrir el depósito para evitar cualquier riesgo, y en la base del depósito hacer una toma para aspiración en carga, de manera que el camión no tuviese que tener ningún tramo de aspiración. Si nos fijamos, todos estos elementos tienen algo en común, y es que a todos les falta lo mismo. Indicar que son puntos de agua para lucha contra incendios forestales. Esto es muy importante para que, en primer lugar, que los ciudadanos que pasan por ahí toman conciencia de que las administraciones responsables tienen infraestructuras preparadas, también porque eso va a hacer que los respeten más y, como ya dijimos, si además ponemos un teléfono de contacto, pueden servirnos para informarnos sin coste en el momento que pueden identificar alguna deficiencia o algún problema en nuestras instalaciones. Aquí vemos un hidrante en el medio forestal con 3 mejoras. En el punto número 1 faltaría indicar que es un punto de agua para la lucha contra incendios forestales. También nos faltarían esos postes de defensa para evitar daños durante las maniobras de camiones y un firme adecuado para garantizar la maniobra de los camiones, incluso con derrames de agua. Pueden parecer pequeños detalles, no lo son. No lo son cuando llega el momento de la verdad, cuando se está en una situación de tensión, cuando hay humo, cuando hay dificultades. Hay que dejar todo preparado para que ante esa situación no se produzca ningún elemento añadido que complique las maniobras del camión y su carga. Aquí vemos otro ejemplo, este es el depósito. Entre el depósito y este abrevadero, aquí vemos la pista forestal y aquí vemos el agua saliendo al abrevadero y esta especie de chepa que le sale al abrevadero. Aquí está el agua saliendo del abrevadero, y esta especie de chepa que, si nosotros abrimos la puerta que hay aquí, vemos que llega una tubería donde, por un lado, viene el agua que procede del depósito, que tiene aquí una derivación, que con esta llave se puede conectar para salir al abrevadero. También los sobrantes del depósito llegan y salen por este mismo al abrevadero. ¿Es posible mantener esta situación? Jamás, nunca. Nunca podemos pensar en dar un uso con agua destinada a la extinción de incendios para algo que no sea dedicado a la extinción de incendios. Porque esta puerta al final la puerta que hay aquí, la terminarán abriendo, accederán, abrirán esta llave y es muy probable que cuando nos veamos en una situación de necesidad, nuestro depósito esté vacío. Nunca, nunca se debe hacer una instalación de este tipo. Aquí vemos cómo este mismo caso se corrigió, vemos cómo en el depósito se colocó una toma para aspiración en carga, de manera que los vehículos se colocan en la pista forestal, conectan el mangote y arrancan la bomba, pero sin aspiración pueden cargar sus depósitos fácilmente. Y cómo este abrevadero está atendido exclusivamente por los sobrantes del depósito.
Esto sí os rogaría que lo hicierais por vuestra cuenta. Si tenéis alguna dificultad, estamos encantados en atenderos, tenéis nuestros correos electrónicos, y que completarais esta columna donde aparecen los comentarios, porque os ayudarán a entender las diferencias entre los distintos tipos de carga, que es muy importante tenerlo claro. Por vosotros y también porque después, si esto lo tenéis claro, lo vais a saber explicar bien y vais a poder, por lo tanto, en vuestros proyectos y a vuestros clientes o a vuestros superiores, explicarles la necesidad de cómo hay que garantizar los tipos de carga. Como veis, lo que os pedimos es que indiquéis en cada uno de ellos cuál es la situación relativa de la cota de lámina de agua con respecto al eje de la bomba, qué ventajas tiene el tipo de carga y qué inconvenientes tiene. Vemos aquí cargas con aspiración, propiamente dicha, y aspiración en seco, y luego también con aspiración, aspiración en carga y sin aspiración o a presión, que sería el caso del hidrante. Pues con esto terminamos este primer tema, con la confianza de que hayamos cubierto esos objetivos específicos, de conocer los tipos de infraestructuras de defensa contra incendios forestales y sus requerimientos, e identificar los condicionantes en el proyecto de todos sus aspectos: accesos, captación, conducción, almacenamiento, carga, y tener en cuenta las otras funcionalidades. En el siguiente tema, como ya comentamos en la introducción, abordaréis los criterios hidráulicos necesarios para el adecuado diseño básico de las instalaciones de hidrantes. Muchas gracias.